se ve. Genial. Bueno, vamos a arrancar porque yo ya me conecté un poquito tarde, así que ya creo que estamos más o menos los de siempre. Bueno, la idea de hoy es charlar sobre trastornos de la conciencia. Así que vamos a empezar un poquito a entender qué es esto de la conciencia. La conciencia en el ser humano claramente es el conocimiento de la persona y del entorno, es la capacidad de distinguirnos como un individuo y de reconocer el entorno. Y desde esa capacidad reaccionar a los diferentes estímulos que aparecen del entorno. A eso le llamamos conciencia. La conciencia tiene dos componentes. Uno que es el de la reactividad, que es la capacidad de permanecer en vigilia. Es la capacidad de tener conectividad con el entorno. Esa reactividad es propia de un sistema activador ascendente, que nosotros le llamamos SARA, y que está formado por una serie de núcleos que un poco vimos en la clase de sueño, que están en los núcleos de RAFE, la formación reticular, el lucus ceruleus, bueno, de toda una serie de núcleos que son los que apaga ese núcleo preóptico para poder dormir. Bueno, en este caso estamos hablando de la reactividad, del despertar, de la capacidad de mantenernos en vigilia, que son todas estas estructuras del tronco que generan una liberación y una conexión supratentorial y hemisférica, que lo que hace es justamente despertarnos y despertar la conciencia. Y por otro lado, tenemos otra parte de la conciencia que es el contenido, que es la capacidad de darle un sentido a esos estímulos que recibimos, y ese sentido va a ser propio de cada persona porque tiene que ver con nuestras funciones cognitivas, con nuestras capacidades superiores, con la memoria, con la capacidad de razonamiento, con todo lo que tiene que ver con la visuopercepción y con la cognitividad motora. Bueno, claramente esta parte de contenido está localizada ya más en las cortezas y es lo que el SARA de alguna forma ilumina o le da vigor. Nosotros, cuando nos encontramos con los deterioros de la conciencia, ya sea reactividad de contenido, tenemos el deterioro global y máximo, que ahí tenemos que hablar de coma, ahí no hay ni reactividad ni contenido de la conciencia, y después tenemos deterioros parciales o alteraciones parciales donde se puede alterar en más o en menos el contenido o la reactividad, y ahí se presentan diferentes cuadros donde podemos tener confusión, obnubilación, estupor. Bueno, claramente cada uno de estos cuadros tiene una clínica diferente. La del coma ya más o menos la saben, no hay ninguna reactividad del paciente, mucho menos contenido. Si yo no puedo evaluar la reactividad, si no tengo reactividad, mucho menos voy a poder evaluar el contenido. En el estupor, en realidad, es un deterioro de la reactividad de la conciencia profundo, es un casi coma, es un paciente que necesita estímulos muy vigorosos, dolorosos o muy, muy vigorosos de llamado para poder despertar mínimamente la conciencia, y por lapsos muy, muy breves. Un poco menos que eso tenemos el letargo o la obnubilación en realidad, que es un proceso también de falla en la reactividad de la conciencia. Es un poco más que la hipersomnia. El paciente con estímulos responde, pero donde los estímulos cesan, el paciente nuevamente entra en deterioro de su reactividad. Y por otro lado tenemos los estados de confusión o delirio, en donde la reactividad puede estar completamente conservada, el paciente está completamente vigil, con su capacidad de absorber estímulos, a veces hasta en demasía, porque está en alerta, en hiperalerta, pero el paciente claramente tiene una confusión de contenido, alucinación, confunde los estímulos, está en un estado a veces hasta de excitación, porque no termina de comprender bien lo que pasa,
Bueno, eso es un estado de la conciencia, pero no de reactividad, como quizás estamos más acostumbrados a pensar los estados de conciencia, sino un estado de conciencia más a expensas del contenido. Claramente, eso sería lo agudo. Si a esto lo trasladamos a la cronificación del cuadro, un coma sería lo más parecido a un estado vegetativo, en donde el paciente puede tener algunos esbozos de reactividad, puede tener algún ciclo de sueño-vigilia con apertura ocular y cierre, pero claramente no hay ningún contenido, no hay ningún tipo de respuesta a estímulos. Un estado de conciencia mínima donde el paciente, después lo vamos a charlar un poquito mejor, puede tener cierta conexión con algunos estímulos, hasta buena interpretación, pero queda en eso. Un mutismo kinético en donde el paciente tiene más características, por ahí un poquito más, puede responder, hasta puede quedar sentado, hasta puede tener ciertos desplazamientos, pero claramente el paciente tiene muy poquita, de alguna forma, iniciativa, tanto cognitiva como motora. Un síndrome de cautiverio, lo vamos a explicar un poquito mejor, el contenido está completo pero no hay reactividad, este es un caso muy particular, o una demencia, por ejemplo, donde el paciente tiene el contenido alterado pero la reactividad bien. Sería la cronificación del estado confusional, ¿no? Más allá de que no se queden con que la demencia y la cronificación del estado son dos cuadros totalmente diferentes, pero vendría a ser el equivalente al trastorno del contenido con reactividad conservada. Bueno, esto es un poquito lo que veníamos charlando. Cuando nosotros hablamos de deterioro de la conciencia, claramente tenemos que pensar en patologías que dañen el encéfalo, y esas patologías pueden ser estructurales, tan burdo como una herida de proyectil, una herida penetrante que destruya el encéfalo, un tumor, un ACV, un hematoma, un absceso, hidrocefalia, para pensar por ahí en lesiones estructurales internas, o lesiones difusas, en donde no hay algo que se está destruyendo focalmente, sino que el cerebro sufre de manera casi global, y ahí tenemos que pensar en, por ejemplo, meningitis, encefalitis, una hipoxia, el paciente se queda sin la capacidad de su delivery de oxígeno al cerebro y eso genera una hipoxia, o dentro de lo que puede ser difuso, estas patologías metabólicas, en donde la falta de sodio, de calcio, la acumulación de tóxicos por el riñón o por el mismo hígado, o la acidosis provocada por la hiperglucemia. Bueno, se generan trastornos metabólicos que generan una falla del encéfalo, no estructural, sino difusa metabólica, ¿está? Ya que tenemos la estructural focal, la estructural difusa, y después tenemos la metabólica. Bueno, un poco lo mismo. Claramente, para que nosotros podamos entrar en una fase de falla de nuestra conciencia, tiene que haber dos tipos de lesiones o dos localizaciones del cerebro que tienen que estar fallando, que una es el SARA, que es este sistema reticular ascendente, que son una serie de núcleos que están desde el mesencéfalo hasta el bulbo, o sea, están muy distribuidos en el tronco, y lo que generan es toda una inervación, una activación hacia la corteza para generar nuestro despertar. Si hay una lesión claramente del tallo encefálico, del tronco encefálico, lo que estoy lesionando es el SARA. La corteza puede estar totalmente indemne. Propongamos, por ejemplo, una herida de bala de fuego que destruye el tallo. El encéfalo en sí, la corteza está completamente indemne, no tiene ningún tipo de daño, más allá de que seguramente se puede haber producido un poco de hemorragia subaracnoidea, edema, todo lo que se llama el daño secundario de ese paciente, la hipoxia que pudo haber recibido, pero en un momento ese paciente perdió la conciencia y su corteza cerebral está totalmente indemne y es por destrucción completa del SARA, ¿no? De este sistema reticular activador ascendente. Por otro lado, podemos tener pacientes que tienen deterioro de la conciencia y que su daño está principalmente en la corteza, que es donde está más el contenido. Claramente estos daños para producir una falla de la reactividad tienen que ser daños muy amplios, muy difusos, muy extensos, y generalmente, como son daños muy extensos, un poco comprometen el SARA, porque sabemos que el encéfalo está en una caja cerrada y todo lo que genere daño en la corteza va a terminar comprimiendo por hernias,
por aumento de la presión intracraneana, el tallo encefálico, que eso también lo vamos a charlar un poquito más. Bueno, esto que hablábamos, el tema estructural. ¿Qué tenemos que hacer con un paciente con un deterioro de la conciencia? Bueno, como todos los pacientes, tenemos que intentar de recabar datos y hacer la historia clínica. Claramente, si nosotros nos encontramos con un paciente en vía pública, establecer las normas de evaluación primaria, que son vía aérea, respiración y circulación, ¿no? Pero es clave recabar toda la información que podamos a los que fueron testigos de la pérdida de conciencia o a la familia, porque la pérdida de conciencia puede haber no sido un cuadro agudo y puede ser un cuadro de pérdida de conciencia que viene progresando, por ejemplo, de semanas de evolución. El paciente está cada vez más confuso, más alterado, empezó a tener problemas para caminar, lo notaban respirar raro, y bueno, todo eso concluye en que un día no lo logran despertar y el paciente entra en coma. Eso también pasa. Después del examen físico y después después de la historia clínica y de establecer un laboratorio primario que tiene que salir muy rápido, establecemos el examen físico y es un poquito lo que vamos a ver ahora. Entonces, de la historia clínica, obviamente lo que ustedes ya se pueden llegar a imaginar, el relato y el interrogatorio claramente va a ser a un familiar o algún conviviente o alguna persona que haya sido espectador del cuadro, si fue agudo, cómo lo encontraron, cómo fueron sus últimas semanas, notaron cambios en los días anteriores, venía con alguna referencia, con algo, dolores de cabeza, trastornos de conducta, cuadros de desmayos, tiene antecedentes de alguna enfermedad, es diabético, es epiléptico, tiene hipertensión, hay en la familia algún tipo de historia familiar, consume drogas, es un paciente psiquiátrico, consume fármacos, consume psicotrópicos, tuvo intentos de suicidio previos. Bueno, todas esas cosas tenemos que saber porque de ahí nosotros vamos pensando qué es lo que le pudo haber pasado al paciente. Es raro que nos encontremos con un paciente en coma sin nada. Ahí hay que pensar en intoxicación por monóxido, en algún tipo de, por ahí cuadros más raros, pero siempre algo surge del interrogatorio, de su historia, de lo que pasó. Obviamente, si lo encuentra en vía pública con la cabeza partida, tuvo un accidente, o lo golpearon, o le quisieron robar. Bueno, las conjeturas después se van aclarando, pero muchas veces del interrogatorio y de conocer la historia de lo que pasó, ya surge el diagnóstico. Claramente en un laboratorio y máximo en aquellos pacientes en que no tenemos tan claro, aunque no es solo para ellos, tiene que incluir las encefalopatías metabólicas más frecuentes y ahí no podemos dejar de tener rápidamente un acceso a sus valores de azúcar, de parámetros renales, de sodio, de calcio, de magnesio, un estado ácido-base para ver la cantidad de hidrógeno, de protones de hidrógeno, de su pH, el funcionamiento hepático, un triage toxicológico. Y después que nosotros más o menos tenemos aclarado el interrogatorio, ya alargamos el laboratorio inicial, que no se debe demorar porque realmente es muy importante esa corrección rápida de la hipoglucemia, del oxígeno, de ver el sodio, aparece lo que es el examen físico. El examen físico en un paciente con deterioro de la conciencia es totalmente diferente al examen físico de un paciente sentado en la camilla o acostado en la internación, ¿no? Entonces, ¿qué le tenemos que pedir al examen físico del paciente con deterioro de la conciencia? Y intentar de ver si hay un daño focal o no, o sea, si hay foco, si el paciente presenta una focalidad, obviamente eso nos orienta a una lesión estructural focal. Después le tenemos que pedir que si el daño es difuso y no vemos focalidad, que nos diga si el SARA está indemne o no, o sea que vamos a tener que hacer unas maniobras de tronco para ver si podemos localizar si el tronco está indemne o no. Y en ese no puede dejar de aparecer una escala global, que no es más que un pantallazo de todas las áreas, que es la escala de Glasgow. La escala de Glasgow ya la deben saber, puntúa con la función motora, la verbal y la ocular.
la puntuación máxima son 15 puntos, y rápidamente haciéndole una pregunta al paciente, o sea, uno primero se acerca a la cama, si el paciente está con los ojos abiertos y mirándose los costados, intenta de buscar una respuesta verbal. Si el paciente responde, nosotros ya sabemos que en verbal suma todos los puntos. Si encima en esa pregunta le decimos levanta el brazo derecho y lo levanta, suma todos los puntos motores. Y ya nomás con ver que los ojos están abiertos, puntúa con todos los puntos oculomotores, y ese es un paciente 15 en 15. A partir de ahí vemos si el paciente está con los ojos cerrados y lo tuvimos que llamar por su nombre para que se despierte, ya la respuesta ocular va a ser menos. Ahí volvemos a probar la respuesta motora, si obedece a un pedido de respuesta motora y si tiene la respuesta verbal conservada. Y si no, bueno, obviamente nos vamos a ir encontrando con las diferentes fases de puntuación de esta escala de Glasgow, que en 3, 5 minutos se puede tomar. Es más, hasta con un pantallazo, viéndolo más o menos de arriba, uno ya puede calcular rápidamente el Glasgow. Por eso es algo que tenemos que saberlo. Dentro de lo que es la respuesta motora, claramente si el paciente dice, vos le decís, levanta el brazo derecho, lo levanta, o tocate la nariz, o tenemos una respuesta motora completa, pero aquellos pacientes que uno no los logra despertar, no hay una reactividad para buscar ningún tipo de respuesta, uno tiene que buscar pruebas de respuesta a estímulo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Un estímulo doloroso. Generalmente el estímulo doloroso lo hacemos con una compresión fuerte de los nudillos sobre el esternón o sobre las dos cóndilos del maxilar. Son las dos zonas dolorosas del eje que nos permiten a nosotros, este signo se llama foie, y lo que hace es, obviamente, si el paciente localiza, intenta de sacar el estímulo doloroso, va a puntuar con la mejor puntuación posible. Pero lo mínimo que podemos encontrar, en realidad podemos encontrar 0 respuesta, y esa es la respuesta mínima, pero si no podemos encontrar que la respuesta motora puede ser en flexión o extensión. Básicamente, lo que cambia la respuesta motora son los miembros superiores. Si los miembros superiores, cuando yo hago el estímulo doloroso, hacen en flexión, eso significa que el daño es más alto, o sea que el tronco está más preservado, porque el núcleo rojo, que es el flexor de los miembros superiores, que está a la altura del mesencéfalo, está indemne porque está funcionando la respuesta motora flexora. Si en cambio, cuando yo hago el estímulo doloroso del esternón, hace una extensión, claramente el núcleo rojo está lastimado y la lesión ya tiene que estar a la altura de la protuberancia o en el mesencéfalo bajo. ¿Está? Obviamente, si el tipo no hace ninguna respuesta, la lesión puede ser vulvar y ahí solamente nos vamos a encontrar con los estímulos que vengan desde los reflejos medulares. Ahí podemos encontrar un osteotendinoso, pero este tipo de valoración motora con el estímulo doloroso en el esternón solo evalúa tronco. ¿Está? Si nosotros queremos hacer una evaluación un poquito más alta, lo que tenemos que hacer es foie. Si el paciente, cuando nosotros hacemos dolor en el cóndilo, hace una respuesta facial de dolor, y ni hablar si retira, o hace una respuesta motora, eso ya nos habla de una respuesta que tiene cierta componente cortical, o que tiene, porque ¿qué pasa? La respuesta de extensión puede ser hasta vulvar, puede ser medular, entonces muchas veces ese tipo de respuesta no nos habla del tronco en sí, pero cuando nosotros hacemos foie, claramente el dolor entró por el trigémino y el trigémino está en la protuberancia alta, entonces ahí sabemos que la protuberancia está indemne. A nosotros nos sirve mucho para el tema de muerte encefálica, que también lo vamos a charlar. Las pupilas, claramente las pupilas es otra de las valoraciones que tenemos que hacer para evaluar el paciente en coma. Si el paciente, cuando yo lo abordo y la zona está más o menos oscura, están parcialmente midriáticas y cuando pongo luz se contraen, bueno, eso es una reacción y un tamaño pupilar normal, claramente sus pupilas están indemnes. Si yo cuando me acerco al paciente, ya las pupilas están ligeramente mióticas, pero cuando le doy luz se ponen más chiquitas, se ponen puntiformes, este tipo de reacción
es la más frecuente que van a ver. Y esto significa que hay un daño o metabólico, que es difuso, o diencefálico. Si hay un daño estructural, está a la altura del diencéfalo. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy viendo es que el parasimpático funciona. Es más, en la lucha parasimpático-simpático está ganando el parasimpático. O sea que este tipo de daño se explica por un daño más predominante del simpático, que justamente está en el hipotálamo, que es zona del diencéfalo. Entonces, lo que yo tengo destruido en esa zona, básicamente, tiene que ver más con el tálamo, el hipotálamo. Si yo veo que el paciente, cuando me acerco, tiene las pupilas totalmente midriáticas y cuando le doy luz no genera ningún tipo de respuesta, claramente lo que está fallando es la entrada de luz. El parasimpático, el simpático funciona porque están midriáticas, el parasimpático no lo tengo tan claro, pero claramente está fallando o está fallando la entrada de luz. Y en estos casos lo que generalmente pasa es que lo que está fallando es la entrada de luz, porque lo que explica es una lesión del mesencéfalo en su techo mesencefálico, que es donde están los tubérculos cuadrigémenos superiores, que son básicamente los que van a hacer la conexión de la vía visual con el tercer par. Ahora, si yo tengo una lesión del tegmento, que es donde está el núcleo del oculomotor común, con el Ellington-Westphal, que es el del parasimpático, ese paciente va a tener este tipo de pupilas. ¿Y por qué pasa esto? Porque está roto el parasimpático y está roto el simpático. Porque el simpático, las fibras del simpático que vienen de la luz, pero el hipotálamo manda las fibras por el tronco para salir después por el asta intermedio lateral y después subir por el ángulo estrellado, esas fibras que vienen bajando son centropontinas. Y yo en un daño del tegmento del mesencéfalo, claramente estoy destruyendo ese haz longitudinal que viene bajando con la fibra simpática. Entonces, este tipo de paciente prácticamente no tiene simpático ni parasimpático, o tiene una conducta muy errática del simpático y parasimpático. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pupilas intermedias, totalmente irregulares, reactivas, y este es un daño centroprotuberancial. Esto lo vemos mucho en la mielonisis pontina. Y este es otro de los que tienen que saber, que es el daño del tercer par. El tercer par, saben que es el que lleva las fibras parasimpáticas. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Un paciente que tiene una pupila que funciona y la otra pupila midriática y no reactiva. Entonces, este que nos está marcando que algo está lastimando el tercer par, y ustedes vamos a ver que hay una de las hernias que es muy importante detectar esto. Si yo tengo una lesión pontina, claramente yo ya todo lo que es parasimpático lo salvé porque está todo en el mesencéfalo o protuberancia alta, pero lo que estoy destruyendo claramente son las fibras simpáticas que vienen bajando. Entonces lo que tengo es una pupila bien puntiforme, porque el parasimpático está a full. En la lucha parasimpático-simpático, el simpático no existe, solamente funciona el parasimpático. Entonces tenemos unas pupilas muy chiquitas con el funcionamiento con pupilas reactivas, porque a pesar de que son muy chiquitas, el parasimpático responde porque la vía de la luz está funcionando. Son parecidas a las diencefálicas, pero mucho más chiquitas, muy puntiformes, llama la atención lo chiquitas que son. Bueno, con respecto a los movimientos de los ojos, nosotros vemos las pupilas y lo otro que vemos es cómo los mueve. Si los ojos, lo que tenemos que ver es el movimiento conjugado de los ojos. ¿Y eso cómo lo hacemos? Al paciente le giramos la cabeza, el paciente probablemente esté entubado, no es fácil, está lleno de cables, pero ustedes se ponen en la cabecera de la cama y le giran la cabeza para un lado y para el otro. Claramente, si los vestíbulos funcionan, cuando yo giro la cabeza para la derecha, estoy activando el vestíbulo derecho, los ojos tendrían que moverse para el lado izquierdo. Si yo giro la cabeza para la izquierda, el vestíbulo izquierdo se activa y tendrían que empujarme los ojos para la derecha. A eso se le llama el famoso ROC o ojos de muñeca. ¿Por qué se le dice ojos de muñeca? Porque antes, cuando se describió este signo, las muñecas tenían los ojos pintados, no los ojos como tienen ahora que basculan. Los ojos de las muñecas de ahora
giran con el movimiento de la cabeza porque tienen permiten el movimiento. Pero antes estaban pintados. Entonces, nosotros decíamos, o decimos, seguimos diciendo, ojos de muñeca, cuando el paciente vos le girás la cabeza y los ojos no se mueven a la línea media. ¿Está? Los ojos quedan en posición. ¿Qué significa? Que yo estimulo este vestíbulo, pero el vestíbulo no encuentra llegar la información al movimiento de la mirada conjugada. Eso significa que la región alta del bulbo y baja de la protuberancia está destruida. Lo otro que va a pasar, que esto sería los del reflejo oculocefálico, es la mirada conjugada. La mirada conjugada significa que cuando yo le abro los ojos al paciente o me acerco y ya tiene los ojos abiertos, los ojos están lateralizados y mirando a un lado, no están en línea media, sino que espontáneamente están mirando a un lado. Y eso puede significar lesión del frontal o lesión pontina. Entonces, si nosotros generalmente esta mirada conjugada se asocia a una hemiplegia. Si la lesión es del frontal, la mirada se aleja de la plejía. O sea, el paciente tiene plejía izquierda y los ojos miran hacia la derecha. Si es al revés, el paciente tiene plejía izquierda y los ojos están desviados permanentemente hacia la izquierda, eso me habla de lesión pontina. Entonces es otro dato a mirar porque rápidamente nos puede orientar en dónde puede estar la lesión primaria. Bueno, le dijimos los reflejos oculocefálicos y los famosos ojos de muñeca. Después el reflejo ocuvestibular también se puede hacer girando la cabeza, y si yo no le puedo girar la cabeza porque el paciente tiene un collarín, porque tiene una lesión cervical, lo que se puede hacer es instilar agua fría en el conducto auditivo. Eso lo que hace es inhibir el vestíbulo. Entonces, si yo pongo agua fría en el oído derecho, estoy inhibiendo el derecho, entonces los ojos se tienen que ir para el derecho, porque está ganando el izquierdo, entonces me empujan los ojos hacia la derecha. ¿Está? Si eso no pasa, es porque la comunicación vestibular está apagada. Otros movimientos que podemos encontrar cuando nos acercamos al paciente es un vagabundeo, que es los ojos van de un lado hacia el otro en forma muy irregular, a veces más largo, a veces más corto, a veces más rápido, a veces más lento, y esto nos habla de un daño cortical difuso. Otro es la mirada de ping-pong, justamente parece que el paciente está mirando un partido de ping-pong porque mira hacia un lado, queda, mira hacia el otro, queda, mira hacia el otro, queda, y esto es una lesión generalmente cerebelosa. Este nistagmo retráctil jamás lo vi, nada, es de libro nomás. El bóvino ocular es otro de los que podemos ver, son rápidos, son movimientos conjugados, muy rápidos, como que fueran como una búsqueda, generan un movimiento caótico, pero siempre en el plano horizontal. Y bueno, también puede darse por lesiones pontinas o supratentoriales. Generalmente las corticales difusas, las hipoxias, suelen tener estas sacudidas bruscas. Y después, bueno, nada, el resto también son bastante raros. Lo otro que tenemos que ver es el patrón respiratorio. Y ahí el patrón respiratorio que más van a encontrar es el de Cheyne-Stokes, en donde el paciente hace este tipo de respiración que empieza siendo muy superficial, casi inaudible, casi imperceptible. Se empiezan a hacer ventilaciones cada vez más amplias y más profundas, más ruidosas, y luego llega un ápice en donde se mantiene y luego nuevamente empieza a apagarse lentamente hasta entrar casi en una apnea y nuevamente empezar con patrón respiratorio muy lento, muy superficial, casi imperceptible, hasta hacerse más notorio. Y el otro que van a encontrar mucho, ese es bien de daño alto, daño diencefálico, y es, como le digo, el que más común van a ver. Y el otro que van a ver es el de la hiperventilación, un poquito más bajo que el de Cheyne-Stokes, un poquito en progresión, y es un patrón de hiperventilación central, como si el paciente estuviera lavando, como si estuviera ácido. Imagínense ustedes después de correr bueno, no sé la capacidad aeróbica de cada uno de ustedes, pero después de correr media hora, 40 minutos, y estén bien ácidos por el ácido láctico, por toda la producción
por la deuda de oxígeno que tiene, están hiperventilando rápido, bueno, así está el paciente en la cama, hiperventilando con respiraciones muy profundas, muy largas y muy rápidas. El resto de las respiraciones se pueden ver, fundamentalmente la táxica, se puede ver en los daños medulares altos, y es este patrón totalmente caótico bueno, que mezcla respiraciones muy cortitas y superficiales con respiraciones profundas. Bueno, el resto de los exámenes que debería hacerse en un paciente con trastorno de la conciencia, máximo, si no tenemos diagnóstico, fondo de ojo, un electroencefalograma, para descartar que no esté en un trastorno epiléptico sutil o en un estatus no convulsivo o sutil. Potenciales evocados de tronco, que vendrían a ser la representación electrofisiológica del examen neurológico, obviamente una tomografía y una resonancia para ver esta causa estructural, una punción de líquido cefalorraquídeo, que nos va a hablar de las infecciones, y laboratorio. Claramente estos exámenes se administran de acuerdo a el diagnóstico y a la causa. Yo no le voy a hacer una punción lumbar a un tipo que me traen de la vía pública que tuvo un accidente moto-auto, digamos. Yo no le voy a hacer un electroencefalograma a una persona que tiene un daño estructural por un tumor gigante que ya me explica su deterioro de conciencia. Entonces, no voy a pensar que está en un estatus si el paciente se viene apagando lentamente. O sea, claramente estos tipos de estudios los administramos de acuerdo a la necesidad del diagnóstico y de plantear qué es lo que puede estar pasando. Con respecto a esto que tiene que ver con las hernias, hay una serie de lesiones que fundamentalmente son las supratentoriales, que pueden generar un deterioro progresivo. Y ahí aparece el concepto de hernia cerebral. Hay 3 tipos de hernias supratentoriales y básicamente son que el cerebro pase por debajo de la hoz central del cerebro, o sea, un hemisferio se traslada hacia el otro pasando por debajo de la hoz, otro en donde los 2 hemisferios y el diencéfalo se meten por la tienda del cerebelo hacia abajo, buscando aplastar el tronco, y el otro es que una de las regiones temporales se mete por la tienda del cerebelo y se estrangula hacia abajo. En realidad, que es el del uncus, sería casi como un rostro caudal, nada más que en vez de ser bilateral, es unilateral y se mete. Pero vamos a ver que tiene etapas muy parecidas. Entonces, el subfalcial, que es el que un hemisferio se mete por debajo de la hoz del cerebro y se traslada hacia el otro lado, bueno, ese es el más común de ver, son por lesiones hemisféricas grandes. El paciente suele manifestar convulsiones por irritabilidad de la corteza y suele tener daño isquémico. En la tomografía vemos la típica lesión isquémica de la cerebral anterior, porque justamente está saliendo del polígono de Willis y se está pasando justo por debajo ahí de la hoz. Entonces, cuando viene este hemisferio y se mete por acá, se lleva puesta y estrangula la cerebral anterior. Esta sería una típica foto, una lesión hemisférica. Fíjense que si nosotros trazamos acá, yo le marco con el mouse, si yo marco acá la línea media, los 2 ventrículos cambiaron de locación, o sea, el ventrículo derecho se fue para el lado izquierdo. Esto claramente me está marcando que un hemisferio se está trasladando hacia el otro lado. Así tendría que ser una tomografía. Esto es normal. Le estoy marcando con el cursor. Fíjense esta lesión que está ocupando espacio, que probablemente sea un infarto, en proceso de edema, como al ventrículo derecho lo obliteró, pero todo, la anatomía está totalmente desdibujada y todo, acá se ve una parte del ventrículo lateral, cómo está todo trasladado hacia el lado izquierdo. ¿Está? Entonces, fíjense que hasta la hoz, que es una estructura muy rígida, está desviada hacia la izquierda. Claramente, acá se está produciendo el infarto de la cerebral anterior. Claramente, acá está haciendo una hernia subfalcial. Otra de las cosas que puede pasar es que
en este corrimiento oblitera el tercer ventrículo, y eso hace que se pueda producir en este pequeño espacio que se sigue produciendo líquido cefalorraquídeo, además de todo este complejo de edema, un hidrocefalia. Entonces, no solamente hay una compresión externa por el daño encefálico, sino que además tenemos una compresión interna por el líquido cefalorraquídeo, que claramente en la lucha de fuerzas va a salir perdiendo, pero el que termina sufriendo cada vez más es el encéfalo. El otro tipo de hernia es este rostro caudal. Ver la rostro caudal pura es muy difícil, porque tenemos que tener lesiones bilaterales que empujen el encéfalo de los dos lados hacia abajo. Lo más común es ver la uncal, que se mete de un lado y termina metiéndose hacia abajo por buscar el lugar de menos presión, ¿no? Acá tenemos tres etapas: la diencefálica, mesencefálica, protuberancial, la protuberancia vulvar alta y la vulvar baja. Este es una típica lesión que puede producir una hernia rostrocaudal. Fíjense que tenemos un daño, un hematoma subdural. Este paciente, capaz que este hematoma subdural, el TEC lo tuvo, o el traumatismo encefalocraniano, lo tuvo 3 semanas atrás, y este hematoma pareciera estar en fase aguda por el color de la tomografía. No creo que tenga 3 semanas, pero tranquilamente puede ser que venga creciendo lentamente, y capaz que el paciente empezó con un cambio de conducta, irritabilidad, dolor de cabeza, cada vez más irritable, menos ganas de responder, más apático, más sueño. Después presenta convulsiones, cuadriparesia, empieza a tener problemas para el despertar, está cada vez más desconectado hasta que llega al coma. Y en el medio, si nosotros lo revisamos, probablemente en su primera etapa haya tenido una respiración de Cheyne-Stokes bien diencefálica, las pupilas habrán estado mióticas con reactividad, típica lesión diencefálica, pero los reflejos vulvoprotuberanciales están conservados. Después, obviamente, si esto sigue avanzando, rompe conciencia y empiezan a aparecer trastornos motores de decorticación, después de descerebración. Empiezan a aparecer fallos más difusos, como trastornos para la lectura de la osmolaridad por el hipotálamo, y aparece la diabetes insípida. También falla el control de la temperatura. Ya empieza a aparecer un patrón de respiración un poco más bajo, como la hiperventilación central, o quizás algo más apnéutico. Ya empiezan a aparecer trastornos en los reflejos protuberanciales y vulvares. Y bueno, ya al final aparece una respiración mucho más errática, las pupilas están reactivas, el ROC ni los reflejos óculoespinales ni óculocefálicos aparecen. La desviación de la mirada puede, de acuerdo a dónde está la lesión, puede ir hacia el lado donde está dañada la protuberancia, mirando la plejía. Bueno, y otro tipo de hernia, que es la que yo les digo que es más común de ver, junto con la subfalcial, es la del uncus, en donde una lesión lo que hace es llevar el temporal hacia abajo de la tienda del cerebelo, y después, si esto sigue progresando, si la lesión sigue creciendo, lo termina empujando hacia abajo, generando un deterioro rostrocaudal. O sea que esto es igual a la rostrocaudal, pero agrega que en su primera etapa, uncal, en la parte en donde solamente el temporal se mete por la tienda del cerebelo, agrega 2 etapas que son la del compromiso del tercer par. Primero incompleto, en donde solamente aparece una asimetría pupilar, o sea, una pupila midriática, y después, cuando esto se profundiza y se hernia cada vez más, aparece el tercer par completo con la caída del párpado, el ojo depositado hacia afuera y la pupila totalmente midriática. De acá se desprende que si nosotros en guardia vemos un paciente que se golpeó la cabeza y tiene asimetría pupilar, tiene una pupila normal y otra midriática arreactiva o con una reactividad muy chiquita, tienen que prender todas las alarmas y ese paciente tienen que tomografiarlo, porque tienen que descartar la hernia ni hablar si tiene dolor de cabeza, si tiene antecedentes de un golpe, o si viene con un dolor de cabeza de 15 días de evolución, capaz que tiene un tumor, un subdural, o algún tipo de lesión estructural más subaguda o hasta crónica. Entonces, esas son las alarmas que tienen que tener.
Después, en los daños infratentoriales son más raros, el tema de la hernia, puede haber una hernia hacia arriba, súper rara, porque arriba no hay, o sea, la presión también está aumentada, y puede haber una hernia por la zona del agujero magno, también muy raro, se comprimen las amígdalas, el paciente viene con vértigo. La fosa posterior es una zona que generalmente tiene muchos síntomas y muy rotundos, entonces es raro que el paciente esto se cronifique, suele venir el paciente. Y bueno, ahí puede haber lesiones intraaxiales como una ACV, un tumor intraparenquimatoso o un hematoma, o puede haber lesiones extrínsecas en donde un tumor, un meningioma, un schwannoma estén apretando el tronco y generando este tipo de lesiones. Bueno, con respecto a la descripción de los cuadros, el estado vegetativo, un poco lo que les decía al principio, es un estado crónico, es una situación en donde el paciente puede tener apertura ocular, pero claramente no responde a ningún estímulo alrededor, obviamente no hay ninguna función cognitiva ni siquiera para evaluar, básicamente lo único que hace el paciente es abrir y cerrar los ojos. Si este cuadro se cronifica mucho más y dura más de un mes, bueno, el pronóstico es muy malo, es muy difícil volver de una situación de esas. Obviamente uno le va transmitiendo la dificultad a la familia de que vuelva a tener una reactividad, ¿no? Imagínense que el paciente por ahí tuvo un TEC, estuvo en coma, estuvo entubado, le van sacando los sedativos, le van sacando los fármacos, le van sacando todo esperando que se despierte, el paciente no se despierta, queda en estado vegetativo. Así, sin fármacos, pasa un mes en donde solamente vemos que abre los ojos y los cierra, tiene respiración espontánea, o sea, el paciente respira por sus medios, o sea que el tronco está, abre los ojos, los cierra, respira, pero sin embargo no tiene ningún contenido. Ese estado vegetativo, si perdura en el tiempo, cada vez menos chance tenemos de que el paciente siga un tren de recuperación. En ese tren de recuperación que puede estar al principio, el paciente puede seguir mejorando un poquito y puede llegar a un estado de conciencia mínima. Entonces, de vuelta, traumatismo encefalocraniano, el gurí se pegó un palo en la moto en la esquina, sin casco, 15 días de tubo con neurocirugía, neumonía en el medio, todo lo que pasa en la terapia. El paciente se estabiliza, empiezan a sacar las drogas sedativas, de golpe empieza a respirar por sus medios, lo ponen en tubo en T, fantástico, está mejorando, le transmiten a la familia que está mejorando, le pueden sacar el tubo, o queda con la tráqueo, muchas veces queda con la tráqueo ya porque pasó mucho tiempo, y abre los ojos, perfecto, sigue evolucionando, pero pasa el tiempo y lo único que logran es que el paciente, cuando entra a la familia, desvía la cabeza, o quizás ante un comentario haga algún gesto de sonrisa o algún llanto, y queda en ese estado, y pasan los meses y no mejora, y queda en un estado de conciencia mínima. Bueno, eso es otra de las catástrofes que puede pasar en esto del neurocrítico. Un cuadro a separar de esto es el mutismo kinético. ¿Por qué lo separo? Porque el mutismo kinético quizás está más asociado a otro tipo de daño, no a un daño estructural, sino a un daño quizás más metabólico o hasta psiquiátrico. Son pacientes que tienen actividad motora espontánea nula o muy poca, tienen un poco de respuesta a estímulos, pero también bajas, obviamente no tiene iniciativa para hablar, y el síndrome de enclaustramiento, que es siempre uno de los cuadros por ahí más interesantes, en donde hay una lesión, protuberancia alta, entre protuberancia y mesencéfalo, eso le quita toda capacidad de movimiento, o sea, el paciente está cuadripléjico, no puede mover la cara tampoco porque el facial está destruido desde la protuberancia, no puede mover los ojos de manera horizontal porque la mirada conjugada horizontal está en la protuberancia alta, sí puede mover los ojos de arriba hacia abajo porque eso está en la zona mesencefálica baja y el paciente tiene conciencia plena. O sea que nosotros estamos ante un paciente que podemos creer que está en coma y sin embargo está en enclaustramiento. Por eso siempre está el relato de que ante un paciente en coma no dejen de darle indicaciones, abrí y cerrá los ojos, pestañá 2 veces, mirá para arriba, mirá para abajo,
por detectar este tipo de cuadros de enclaustramiento, fundamentalmente cuando nos encontramos con un paciente que tiene un daño protuberancial alto. ¿Está? Entonces, este síndrome de enclaustramiento que se llama lock-in, nada, es una de las, también una complicación, obviamente que para el paciente vivir solamente con la conciencia prácticamente completa en lo que tiene que ver con su contenido, con su reactividad completa, pero cuadripléjico y solamente con la capacidad de mover y bajar los ojos, claramente es un lock-in, es un enclaustramiento, de estar encerrado en un cuerpo, ¿no? Bueno, la hipersomnia lo vimos justo acá, esto del delirio. El delirio o el estado confusional agudo es un paciente en donde pierde la interpretación de la realidad, empieza con alucinaciones, tiene trastornos en el ritmo sueño-vigilia, se pone hiperexcitado. Un 85% de los casos son con excitabilidad motora, solamente un 15% hacen un trastorno hipoquinético y se quedan como en mutismo kinético. Pero lo normal es que estén muy irritables, muy confusos. Es muy común en los pacientes con demencia, que llega a la noche y empiezan a alterar su conciencia, empiezan a alterar y hacen un síndrome confusional, quizás por una infección urinaria, quizás porque no tomaron buena cantidad de líquido, quizás por un medicamento que los confunde. Las causas pueden ser muy variadas, pero este síndrome confusional claramente altera todo el entorno y es un trastorno de la conciencia por contenido y no por reactividad, que es un poco lo que hablábamos al principio. Y después, otro de los diagnósticos que tenemos que saber en el trastorno de la conciencia es la muerte encefálica. Que nosotros sabemos que todas las personas, o sea, el concepto de muerte tiene dos variantes. Una persona puede morir porque se le para el corazón, y esa es una muerte cardíaca, o el paciente puede morir porque su cerebro dejó de funcionar. Son dos causas diferentes. En una aplica la parada cardíaca y en otro aplica la muerte encefálica. ¿Por qué es tan importante la muerte encefálica? Porque es la que con más facilidad nos permite la donación de órganos. Esa persona que ya está declarada muerta, pero su corazón está latiendo, sus pulmones están recibiendo oxígeno por un tubo, sus riñones están filtrando bien, todo su cuerpo está funcionando bien, salvo que destruyó el cerebro. Claramente, cuando nosotros tenemos un paciente neurocrítico, ACV, traumatismo encefalocraniano, una herida penetrante de bala, todo lo que tenga que ver con un daño primario del cerebro, pero sin daño del organismo, esos pacientes, que si nosotros les llamamos neurocríticos, son pacientes que nunca deberían morir por parada cardíaca. Si un paciente neurocrítico muere por parada cardíaca, bueno, es porque algo no se pudo controlar. O sea, la terapia intensiva, que es quien protege los parámetros vitales del paciente, debería encargarse de que ese paciente mantenga sus parámetros vitales sostenidos y que en algún momento se pueda hacer diagnóstico de muerte encefálica. ¿Qué es lo que pasa? A veces no tienen las técnicas para hacer el diagnóstico de muerte encefálica, entonces quizá el paciente ya tuvo muerte encefálica hace una semana y termina muriendo por parada cardíaca, pero porque nadie le hizo el diagnóstico de muerte encefálica. ¿Tá? El diagnóstico de muerte encefálica es un diagnóstico más y hay que hacerlo. Es básicamente la ausencia de todos los reflejos de tronco. ¿Está? O sea, no tiene que tener pupila, no tiene que tener ROC, no tiene que tener reflejo óculo-vestibular, no tiene que tener foie, obviamente no tiene que tener reflejo tusígeno, no tiene que tener respiración voluntaria, o sea, que al paciente si vos lo desconectás del oxígeno y lo ponés en el ventilador, o sea, en el soporte del tubo, lo ponés que solamente el respirador ayude, pero que sea el paciente el que inicie la respiración, que se llama ventilación soporte, el paciente, vos le apagás el ventilador, o sea, se lo dejás en soporte, y vos ves que va acumulando dióxido de carbono, va acumulando dióxido de carbono. Ustedes saben que el dióxido de carbono, la concentración de dióxido de carbono en sangre es el estímulo directo del bulbo para generar la respiración espontánea. Entonces, acumula dióxido, o sea, el estímulo del tronco encefálico es cada vez mayor y sin embargo no se gatilla ninguna respiración. Entonces, nosotros decimos que si llegamos a más de 60 de dióxido de carbono, de presión parcial de dióxido de carbono en sangre,
y no se gatilló ninguna respiración, es porque ese bulbo no está respondiendo, o sea que está en apnea definitiva. Obviamente que tenés que garantizar que el paciente no está sedado, o sea, yo no le voy a hacer un diagnóstico de muerte encefálica a un tipo que está con Ramifenta y que está con Midazolam hasta las nubes, o sea, claramente el paciente tiene que estar limpio de fármacos sedativos, no tiene que tener respuesta de tronco, no tiene que tener respuesta respiratoria al dióxido de carbono y tiene que tener un estudio de corteza que diga que su corteza no está funcionando y eso sería un electroencefalograma que nos diga que no tiene actividad. O otra posibilidad de hacer el diagnóstico es haciendo un estudio de flujo, perdón, haciendo un estudio de flujo, que ahí se puede utilizar una angioresonancia, una angiotomografía o un Doppler transcraniano que nos diga que la cerebral media, la cerebral anterior y la cerebral posterior tienen flujo reverberante. Entonces yo le pongo el Doppler y veo pasar la sangre. Si la sangre pasa y se queda, fantástico, si el paciente tiene flujo. Si la sangre llega y rebota o llega y no avanza, o sea, tiene un pico sistólico solito y aislado, ese paciente no tiene flujo. Y ni hablar si la sangre vemos que llega y rebota y vuelve, porque ese significa que se anuló la circulación cerebral. Eso ya es diagnóstico de muerte, y si yo lo hago en los 6 territorios vasculares, los 2 anteriores, los 2 medios y los 2 posteriores, tengo diagnóstico de muerte encefálica con un simple Doppler transcraniano. Bueno, chicos, ahí termina la presentación. Abrimos lugar a preguntas, dudas o comentarios que puedan tener sobre el tema. Bueno, veo que comentarios por ahora no hay. eh, Así que cerramos acá y creo que es la última charla que tenemos. Sí, ahí pregunta, algo hice. Perdón, pero no tengo acceso al chat. No sé dónde está. Si me están haciendo una pregunta por chat, no. Ah, a ver, acá creo que lo tengo, perdón. Sí, sí, sí. Tendría que ser en todos los territorios vasculares. De hecho, si hay una lesión ocular, porque el traumatismo encefalocraniano no te lo permite, o si hay algún tipo de lesión en cráneo que te saca una ventana, perdés la posibilidad de hacer el diagnóstico. Y el otro es que tiene que tener un seguimiento, no es que uno llega cuando el paciente ya está 10 días internado, ya está con diagnóstico de muerte encefálica clínica hace una semana, y vos le hacés y no le encontrás flujo. Porque ahí vos no sabés si el paciente no tenía ventana de antes, capaz que tiene los huesos muy duros, capaz que la arteria cerebral media está en una posición anómala y yo no le encuentro flujo. Entonces, claramente tiene que venir un seguimiento. Uno tiene que hacerle un ecodoppler al principio, detectar el aumento de la presión en los 6 territorios, después ve que a los 3 días ese aumento de presión hace que ya el tiempo diastólico disminuye. ¿Eso qué significa? Que cuando llega la sístole, cuando llega la parte sistólica del flujo sanguíneo, la sangre entra, pero cuando entra en fase diastólica, que tendría que seguir entrando, pero con menos velocidad, ya se frena y entra menos. Y después empieza a pasar que ya solamente pasa con el pico sistólico, pero en diástole no hay flujo cerebral, y después empieza a pasar lo otro, o sea, ese es el pico sistólico aislado, y después empieza a pasar lo otro. Ya el pico sistólico ni existe y significa que la sangre directamente no está entrando. Entonces, si uno ve esa progresión, puede hacer el diagnóstico. Ahora, si uno llega y no encuentra flujo, y yo no sé si estoy errando con la ventana, si hay una anatomía diferente, si hay algo técnico que no me deja ver el flujo y yo no lo encuentro porque el paciente no tiene flujo y llegué ya con la muerte encefálica o realmente evolucionó hacia eso. Bueno,
gente, si concluimos acá, creo que ustedes tienen mi mail. Si tienen preguntas, obviamente pueden evacuarlas por ahí. Se los dejo acá en el chat. Ese es mi mail. Cualquier cosa me preguntan. En la medida de lo posible se los voy a responder. Y si la pregunta tengo capacidad de responderla, porque a veces me ha pasado que me hacen preguntas muy genéricas y para responderlas tengo que más o menos desarrollar la clase. Pero bueno, intentando de comunicarme, poder evacuar respuestas que puedan surgir en la temática de lo que se dio o en lo que los puedo ayudar. Si no puedo ayudarlo, voy a decir, mira, eso se me escapa, no lo tengo y no se lo puedo responder. Así que, nada, si no hay más preguntas, cerramos acá y nos vamos a estar viendo seguramente